Esto es Los Vigilantes. Saludos y bendiciones, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Una vez más estamos aquí, Los Vigilantes, esperando que estos audios sean para su edificación, que les ayuden en gran manera a estos temas que estamos tratando. Me presento, soy el pastor Alejandro Martínez y aquí también está conmigo el hermano Fer. Buenas noches. Y el hermano Quique. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre la doctrina de la sola escritura. Vamos a estar hablando algunos puntos importantes que son mal entendidos o que en ocasiones dejamos de largo, pero son bastante importantes a tratar. ¿Qué pasa en la historia? ¿Qué sucede en la historia conforme a esta doctrina? ¿Qué nos puedes aportar, Kike? Bueno, hablando de sola escritura, es un concepto que se tomó en la época de la Reforma, ¿verdad? En la época de la Reforma protestante, cuando, ¿continuamos? Sí, ok. Cuando en la época de la Reforma protestante, cuando se dio el inicio, porque la Reforma fue algo que no se dio inmediatamente, sino que fue en pasos, ¿verdad? Cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, él estaba cuestionando la autoridad de los clérigos en ese tiempo, ¿verdad? Del Papa, de los sacerdotes, que se ponían a la par juntamente con la Escritura. Decían ellos, en ese tiempo el catolicismo romano decía que sí, la palabra de Dios era la Escritura, ¿verdad? Pero ellos decían que también sus bulas papales y sus escritos estaban a la par de la Escritura. Entonces, ¿qué sale a través de todo esto? Pues surge esta doctrina que se conoce como sola escritura. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir solamente a través de la escritura. Solamente la escritura es la autoridad para el creyente. ¿Qué sucedía en ese tiempo, en esa historia, en ese periodo de la historia? No teníamos la Biblia como tal, como la tenemos ahora. Existía la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue traducida del hebreo y del griego al latín vulgar de ese tiempo. Y fue traducida por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. En ese idioma no era muy conocido en ese tiempo, ¿verdad? Solamente los clérigos, algunos burgueses, algunas personas importantes tenían el acceso a ese idioma para aprenderlo y para poder conocer la escritura. ¿Qué sucedía? Que la Iglesia Católica, entre más reducido tenía ese círculo de las personas que sabían, supuestamente ellos querían tenerlo de esa manera para que no se prestara a malas interpretaciones de la Biblia. Ellos decían, si el pueblo empieza a conocer todo eso, van a empezar a torcer las escrituras, ¿sí? Sucede que Martín Lutero comienza a cuestionar todo esto, y Martín Lutero, juntamente con otros clérigos que comenzaron a rebelarse en ese tiempo contra el catolicismo romano, comenzaron a traducir la escritura. Martín Lutero la tradujo al alemán y comenzó ahí la doctrina de sola escritura, que decía, ni el Papa, nadie, ni tiene la autoridad como lo tiene la palabra de Dios. Eso es sola escritura. Solamente la escritura tiene autoridad sobre el ser humano, nadie más. Yo creo que a grandes rasgos eso sería la introducción de la historia. Vamos a dejar algunos enlaces en la descripción del video para poder, si tienen dudas, que puedan ir más a fondo. Nosotros no queremos hacerlo muy largo este tema, porque queremos llegar a ciertos puntos, ¿verdad? Vamos a dejar los enlaces y cualquier duda, pues ahí están en los comentarios, ¿verdad? Bien, pues es importante tener un poco de historia, no
no estamos teniendo toda la historia completa, es decir, ahorita estamos incluso hablando de siglo en los 1500 aproximadamente, e incluso pues estamos hablando ni siquiera geográficamente del lugar, ¿no? Porque en esos tiempos pues obviamente de este lado del charco pasaban otras cosas, y pues bueno, como dice Enrique, vamos a ir dejando ahí algunas descripciones. Igual si ustedes quieren más adelante que hagamos algún tema referente o exclusivamente acerca de datos históricos, incluso cómo llega, por ejemplo, la Biblia a América, quién la introdujo por primera ocasión aquí con nosotros, cómo empezó la obra de este lado del mundo, pues a lo mejor lo pudiéramos hacer, nos llevaría un poquito más de tiempo porque pues obviamente hay que investigar bastante. Pero también creo que juntamente con esta reseña que nos acaba de dar Quique, creo que también viene una incógnita muy buena en el sentido de, y bueno, ¿cómo lo hacía la gente antes de que tuviéramos la escritura? Nosotros sabemos que históricamente viene Jesús, da sus enseñanzas, pero realmente, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento, no se escribió inmediatamente después de la muerte de Jesús. No. Fue escrito tiempo después, a través de la recopilación de varios escritos. Mismo caso que nos pasa con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Históricamente, incluso sabemos que el Antiguo Testamento no está ordenado históricamente, ¿verdad? Porque hay libros que... Tenemos los libros, por ejemplo, tenemos Génesis, Éxodo, Deuteronomio, que es donde podemos llevar una secuencia de historia. Pero hay una parte en donde ya la historia realmente se pierde, ¿verdad? Porque no tenemos... como que dato tan histórico, no está cronológicamente acomodada, ¿verdad? Pero Alex, ¿qué pasaba cuando ni siquiera teníamos las tablas, por ejemplo, de Moisés, cuando ni siquiera el pueblo de Israel había sido liberado del faraón en Egipto? ¿Cómo le hacía la gente? ¿Cómo le hizo un Abraham? ¿Cómo le hizo un Jacob? ¿Cómo hizo todos este tipo de hombres que nosotros conocemos? Un Noé, por ejemplo, que estuvo también que pues no tenían nada, no tenían directriz, una Biblia, no nada, no había una guía. No tenían pergaminos. ¿Cómo lo hacían ellos en ese tiempo? Pues bueno, de la misma forma que de este lado del charco, ¿no? O sea, la escritura llega a través de Lutero, es el primero que la da en el idioma contemporáneo de Alemania, pero sucedía lo mismo de este lado, ¿no? O sea, de este lado quizás no había escritura con los aztecas, con los mayas, con los incas, y toda la línea de este lado del mundo. ¿Y cómo es que ellos serán juzgados, o cómo es que ellos serán perdonados, o cómo es que la escritura hablaría a estas personas? Pues dice la escritura que sus conciencias son las que darán fe y legalidad, darán testimonio de lo que están haciendo, sus acciones. Podemos ver en las personas que no conocen al Señor, no tan lejos de que no esté la escritura, hay muchas personas que no han leído la Biblia, que no creen en un Dios, y aún en este tiempo ellos también, sus conciencias les acusan de lo correcto y lo incorrecto. Sabemos todos de una manera qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Dirán algunos, bueno, los aztecas sacrificaban a sus vírgenes y para ellos eso era correcto. Mas sin embargo, cuántas cosas incorrectas hacían los aztecas dentro de sus mismas normas, dentro de lo que Dios les revelaba a ellos mismos de lo correcto y lo incorrecto. Cuántos asesinatos había entre ellos, que eran juzgados los asesinatos, cuántos robos había entre ellos, cuántas mentiras había entre ellos, y eso los condena, eso los juzga, sin la necesidad de llegar a la escritura, sin necesidad de llegar a leer los mandamientos, sin ni siquiera conocer la historia cristiana. Sus conciencias les acusan de tal manera que saben que están mal, y tan saben que están mal que eran juzgados de una forma u otra. Podemos verlo en las leyes a nivel mundial, ¿no? O sea, muchas de las leyes no se basan en la Biblia. Quizás Estados Unidos, ellos presumen de esto, ¿no? Que sus leyes se juzgan en base a
a los colonizadores que eran en su mayoría reformados, eran en su mayoría cristianos, que estaban huyendo de las persecuciones precisamente de la Reforma. Mas, sin embargo, no todas las naciones son cimentadas en una fe cristiana, pero todas las leyes a nivel mundial se dice que el robar está mal, se dice que el matar está mal, se dice que el adulterar está mal. Aunque hoy lo quieran tapar, aunque hoy lo quieran omitir, saben que está mal y saben que existe un daño a la persona que se le hace, saben que hay dolor en medio de estas situaciones, y es su conciencia la que les acusa, es su conciencia que está directamente ligada a la voluntad de Dios, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza, y aunque sean criaturas, el diseño que Dios creó en ellos les formó de tal manera, de tal forma, para que esto les cayera de peso. Entonces su diseño por naturaleza, el diseño de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza, este diseño que Dios le da al hombre, sabe en su conciencia, en su alma, en su corazón, sabe que todo esto es incorrecto. Sabe de antemano que está ofendiendo a alguien superior. Es ahí que la Escritura, sin estar plasmada en una hoja, sin estar en sistema digital o en todas las formas que podamos leer la Biblia, en pergaminos, en hojas, todo esto nos lleva a entender que la Escritura está plasmada en la esencia del hombre mismo, en sus corazones, su esencia les acusa delante de Dios y saben qué es lo correcto y lo incorrecto. Pues bueno, aquí tomamos esta pausa y regresamos. Para empezar, la doctrina de sola escritura es el fundamento de la iglesia, del cristianismo. Nosotros tenemos una sola autoridad, inspirada por Dios e infalible, que es la Biblia. Sin embargo, aunque las escrituras son inspiradas, esto no significa que nuestras interpretaciones sean inspiradas. Nosotros somos capaces de cometer errores, pequeños y grandes. Inspirada por el Espíritu, llegada a hombres imperfectos, que con su puño y letra esta palabra escribieron, posteriormente iluminados para entender los versos que darían rumbo a su vida y que regirán el universo, preservada tras persecuciones, más bien la causa de persecuciones, pues su contenido incomoda a los hombres. Ella es autosuficiente, única capaz de salvar hombres convalecientes, su propia intérprete infalible, pues el Dios de la creación es el autor de este bestseller. La palabra de Dios por medio de la palabra del hombre, el creador se ha revelado a través de este lenguaje, para que todo aquel que la lea pueda entender su voluntad y hacerla, amar lo que él ama, desaprobar lo que él desaprueba. Es la escritura, la única autoridad, nos revela Cristo, la palabra es viva. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Sueños, profecías y falsas revelaciones, dogmas, prohibiciones, malas interpretaciones. La sola escritura invalida estas acciones que destruyen por dentro hoy nuestras congregaciones. Las emociones hoy rigen nuestros cultos. No digas teología, al parecer es un insulto. Sana doctrina de la iglesia, el lado oculto. El pan preferido en el servicio es el tumulto, pues no ha bastado lo que fue ya revelado. Buscamos vino nuevo, mas el que hay no ha caducado. El hombre ha osado a decir que hay algo más, que la escritura es parte, mas no toda la verdad. Que hay cosas ocultas reveladas solo en oración. Aquellos que con sacrificios alcanzan la perfección. Eso es mentira, hermano. Sola escritura de Dios, la revelación. Sola escritura. Aquí en el programa Los Vigilantes. Fer, ¿qué podrías decirnos respecto a qué dice la escritura sobre sí misma? ¿Qué piensas tú al respecto de todo ello?
Muy bien, Alex, gracias. Pues mira, la verdad es que es un tema que, gracias a Dios, la misma escritura contesta todas estas preguntas. Tenemos algunas citas que, pues bueno, dentro del mundo cristiano, pues son realmente emblemáticas para nosotros. Sabemos qué es lo que significan. Lo bueno de este tipo de textos es que son muy literales. No necesitas estudiarlos a profundidad para saber qué es lo que está diciendo. Esta es la parte bonita de este tipo de escrituras. Si quieren, vamos a citar uno que es 2 Timoteo 3, 16 y 17, que yo creo que básicamente será como que la base ahorita de lo que vamos a estar platicando, que dice, sí, no, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Con las escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, básicamente, con este versículo realmente el Señor nos está dando claras instrucciones de para qué es la escritura. Está diciendo, la escritura te va a ayudar a enseñar, a reprender, a corregir y a mostrar a la gente cómo vivir. Esto quiere decir que nada más tengo que ir el domingo a sentarme a escucharla para poder saber cómo. No, tengo también una responsabilidad de ir a leerla, de ir a comprenderla, y el Espíritu poco a poco va a ir dándonos el entendimiento para poder entenderla. Pero al final, la verdad, nosotros la encontramos aquí. Y ahora, ¿de dónde sale toda esta escritura? El texto lo dice, proviene divinamente, es algo que realmente el Señor inspiró a todas estas personas, o todos estos libros que nosotros tenemos el día de hoy en nuestra Biblia. Fueron palabras inspiradas por Dios, escritas a través de hombres, como un regalo para la humanidad. La ventaja que tenemos el día de hoy es ¿cuál? Que nosotros tenemos una guía, no como lo platicábamos en el segmento anterior, que pues realmente había lugares en donde realmente no sabíamos ni siquiera cómo se manejaba la gente, cómo le hacía la gente para saber específicamente si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. La ventaja de estos días es que tenemos esa palabra segura y sabemos cómo debemos conducirnos y cómo no debemos conducirnos. Sin embargo, ha habido gente que la ha tratado de añadir. Y es por eso que empezamos a ver, no lo quiero llamar secta no nada, pero sabemos nosotros que incluso ha habido vertientes dentro del mismo cristianismo. Ha habido vertientes que empezaron como cristianismo y terminaron desviándose por completo de la verdad, ¿sí? Y sabemos que aún dentro del cristianismo hay gente que incluso afirma que sigue teniendo revelaciones adicionales a la Biblia, ¿verdad? Y bueno, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros creemos, esto es peligrosísimo, ¿verdad? Es muy peligroso. Vamos a citar Deuteronomio 4:2, donde dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. El Señor claramente nos está diciendo, no le quites, no le pongas. Sencillamente, toma mi escritura como está, estúdiala, rígete bajo las normas de mi escritura, ¿sí? Y a través de eso vas a irme conociendo. No hay una mejor forma de conocer al Señor más que a través de la escritura. No podemos conocerlo de otra forma. Porque si yo estoy pasando por un mal momento y no sé lo que el Señor dice a través de ese mal momento, por ejemplo, si yo estoy pasando por una tribulación, Romanos 3, del 3 al 5 nos dice, ¿no? Porque toda tribulación produce paciencia. Entonces, la Biblia me va dando a mí una pauta y una guía de por dónde tengo que caminar yo en cada una de las situaciones que yo tengo. Y no estamos hablando precisamente de las situaciones malas. Estamos hablando incluso también de las situaciones buenas. ¿Qué tengo que hacer yo cuando tengo, por ejemplo, vamos a decir, abundancia económica? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo estábamos escuchando hace rato, bueno, lo estaba escuchando yo en uno de los videos que nos mandó Alejandro, en donde incluso pues hay un mandato en el que dice, deja a los pobres que trabajen lo que para ti es una sobra, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que ese pobre pueda sustentarse y pueda sacar Pero está hablando de alguien que realmente está en una situación tal vez económica buena, pero aún para eso hay instrucciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno de la escritura, que tenemos una instrucción clara y precisa de cómo debemos comportarnos en cualquier situación en la que nos encontremos, sea buena o sea mala. Y ahora, con todos estos que quieren añadir a la palabra, es que soñé, es que vi, es que me reveló, es que se me apareció. El Señor me dice
que te diga, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Esto lo hemos comentado mucho, particularmente con Enrique, lo he comentado mucho. Toda situación que un cristiano vive, esencialmente y específicamente tenemos ya, a nosotros venir a los pies de Cristo y el Señor nos atrae con esas cuerdas de amor. Nosotros ya tenemos la promesa más segura y más certera que alguien nos pueda entregar, que es estar, cuando partamos de este mundo, estar en su gloria. Esa es y debería ser la motivación de todo cristiano para levantarse el día siguiente, continuar, levantarse el día siguiente y continuar, porque esa promesa al momento de que el Señor me acepta a mí como su hijo, yo ya lo tengo ganado y eso nadie me lo va a quitar. Entonces, ¿por qué tengo que añadirle yo a esa promesa? ¿Y por qué? Porque dijo Jesús, no, al mundo vas a venir a sufrir, pese a lo que te dicen en todas estas corrientes, en donde te dicen, es que el Señor no quiere que sufras. Y el Señor me dice que tú el día de mañana vas a tener 50 negocios y vas a ganar tanto dinero. ¿Y dónde dice eso? Entonces es muy delicado. El cristiano tiene que estar continuamente regresando a la Escritura, continuamente regresando a la Escritura, continuamente regresando a la Escritura. Y también, hermanos, si alguien nos está escuchando, no nos crea nada de lo que le estamos diciendo. Vaya a la Escritura, filtra nuestro mensaje, revíselo por su cuenta. Porque si yo, Alejandro o Enrique, en este momento decimos alguna mentira y usted no se da cuenta, sencillamente usted va a empezar a desviarse de la palabra del Señor, ¿sí? Confiando en que tal vez nosotros estamos tratando de hacer un estudio, pero aún dentro de este estudio que nosotros podamos estar haciendo, nos podemos equivocar. El hombre tiene la tendencia, tenemos la tendencia, aún cuando nos encontramos en el Señor, a poder equivocarnos. Vamos a caer, no podemos estar poniendo los ojos en la gente. Por eso es que el Señor nos dice, particularmente tienes que tener esa comunión conmigo. Independientemente de dónde te congregues, si es una iglesia reformada, si es una iglesia con sana doctrina, si es una iglesia donde realmente los hermanos se aman, donde realmente se procuran, tú tienes la responsabilidad de conocerme a través de mi escritura, ¿verdad? Entonces hay que estar bien conscientes de que la misma Biblia es literalmente, lo podemos ver como un reflejo de la grandeza del Señor, de las ordenanzas del Señor, de los atributos del Señor, ¿verdad? De todo lo que el Señor quiere que hagamos. Y tenemos que tener un claro discernimiento de lo que la palabra dice y no dice. Hemos hablado o hemos escuchado hablar, por ejemplo, de metodologías como la hermenéutica, etcétera, que nos enseñan a leer un poco mejor o con mayor entendimiento la Biblia, por ejemplo, tomando contextos, no tomando textos por separados, quitándolos, porque se han hecho una serie de cuestiones con este tipo de prácticas en donde sabemos que incluso hay gente que hasta de manera masiva se ha suicidado en el nombre del Señor, si lo queremos ver de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado e incluso de cómo tomamos la Biblia. Hay gente, por ejemplo, que tiene un miedo impresionante del Apocalipsis, porque creen que el Apocalipsis es literal, y literal van a venir estas bestias que la Biblia menciona y van a bajar y van a arrasar con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aunque tal vez el Apocalipsis es un tema un poquito más complicado, sabemos que muchas de las figuras que vienen al Apocalipsis son figurativas, son cosas que de alguna u otra forma el escritor así lo vio, mas sin embargo no significa que literalmente lo vayamos a vivir de esa forma. Y digo, a lo mejor no vamos a estar para ese tiempo, pero tenemos que tener un correcto estudio, ¿verdad? Incluso hay gente que se especializa, incluso hasta en libros propios de la Biblia. Hay gente que estudia nada más el Apocalipsis, hay gente que estudia mucho, por ejemplo, el Génesis, cómo fue que empezamos, hay gente que nada más se dedica a estudiar los puros evangelios, pero de alguna u otra forma la misma Biblia te va a hacer ir a diferentes referencias dentro de la misma Biblia. Si yo leo el Evangelio, por consiguiente me va a llevar a leer las cartas paulinas.
y las cartas paulinas me van a hacer a estudiar los evangelios de los otros apóstoles, ¿no? De Pedro, de Judas, de todos estos, ¿no? Entonces, la Biblia sola nos va dando la instrucción de a dónde me tengo que mover y qué es lo que tengo que investigar. Ahora, aquí que tú crees que esté mal tener algún material de apoyo para el estudio de la Biblia. No, yo creo que no está de más tenerlo. Aunque la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? La Biblia no se puede contradecir. Esa es la primera regla de la hermenéutica. Esa es lo que primero debemos de ver. El material extra, yo creo que se puede, porque hay personas, como dices, que se han dedicado a estudiar, por ejemplo, no sé, el Antiguo Testamento, algunos solamente el Evangelio, todo esto, entonces no está de más el material extra, pero a lo que yo quiero hacer remembranza, o quiero cuestionar un poco lo que dijiste, porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando que no tienen claro que la palabra de Dios sea verdad, ¿sí? Una interrogante que me he encontrado muchas veces en personas que no son creyentes es: hay tantas versiones de la Biblia y se han traducido tantas veces que ¿cómo sabemos qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Porque dicen ellos, pues es que cada quien la interpreta a su manera, cada quien la maneja de la manera que ellos quieren. Y yo siempre les he respondido, o sea, hay distintas versiones de la Escritura. Pero tú, ¿qué nos puedes decir, Alex, acerca de esta pregunta? Cada día se van haciendo muchas traducciones, ¿verdad? Nosotros tenemos una aplicación que es de gran bendición, que está ahí en internet, que nos muestra de manera electrónica varias versiones. Pero, ¿qué de aquel que dice cuál es la verdad? ¿Qué le responderías tú? Bueno, respecto a esto, obviamente tenemos que, una vez más, confiar en Dios, en el Espíritu Santo, que Él nos vaya revelando cuál es su verdad. Porque podemos tener la mejor traducción, una vez más, en papel, en digital. Más sin embargo, si los corazones están cauterizados, por muy específica que sea esta, no comprenderán ni entenderán el mensaje. ¿Cómo es que sabemos nosotros que es la correcta? Mira, es una vez más, es un acto de fe. Aquí quiero ser claro, es un acto de fe. Más sin embargo, si realmente empezamos a estudiar, obviamente siempre, cuando tienes un estudio profundo, siempre te lleva al original. Siempre te va a llevar a los textos originales. Vas a estar buscando los idiomas, las traducciones, lo más apegado a lo que sea el original. He aquí que el original no se contradice como muchas versiones lo podrían hacer, ¿no? Y no que se contradigan, sino más bien que las palabras han ido teniendo otro sentido al tiempo. Hoy en la Reina Valera, para nosotros el vosotros, algunas palabras parecieran muy rebuscadas, ¿no? O incluso parecerían argentinas, ¿no? Vosotros. Mas sin embargo no es así. Es que son palabras que se acostumbraban en aquel tiempo. Mas sin embargo, una vez más, para ello tenemos que ir a lo más original que encontramos, a las traducciones del griego, del hebreo, del arameo, que podamos encontrar. Mientras más estudias, más te vas a ir orientando hacia estas versiones o hacia estos estudios. ¿Cómo es que nosotros, una vez más, llegamos a creer que en tantas versiones la que tenemos es la correcta? Pues no es que haya muchas versiones, sencillamente hay una versión y esta versión ha sido traducida o ha sido cambiada en muchas formas. Existen otros libros, pero ya no es la escritura, sí, existe el libro de los budistas, existe algunos escritos de
los mahometanos y otras versiones que no son la Biblia. ¿Cómo saber que nosotros tenemos la correcta? Aquí viene un acto revelado, como decía Fer, por el Espíritu Santo. Y más que Fer, una vez más, la Escritura hablando de sí misma. La Escritura es verdad, y esto es una marca, una vez más, que revela nuestra conciencia. Aquí regresamos al punto que mencionaba. Nuestra conciencia nos da testimonio que la Escritura es verdad. ¿Fer, algo que quieras comentar al finalizar? Bueno, hermanos, vamos a concluir en esta ocasión aquí. Ahorita queremos nada más hacer un recalque acerca de el origen de esta sola escritura, de esto que Martín Lutero, y bueno, también no lo vamos a decir, no fue Martín Lutero, es algo que realmente viene desde el mismo Dios en su palabra. Sencillamente el Señor ha tenido a bien y se ha placido a levantar este tipo de hombres para reafirmar en ciertas eras del hombre lo que el Señor ya venía diciendo desde el inicio de las eras. Vimos un contexto histórico, vimos qué es lo que pasaba cuando no teníamos esa ley, y algo que tenemos que recalcar mucho es, antes no tenían esta ley, y de alguna u otra forma, como lo leímos, su conciencia es la que realmente acusaba o no los acusaba. Sin embargo, hermano, tenemos que estar bien conscientes que el día de hoy usted tiene como lo hablamos, tiene la profecía más certera. Sin embargo, usted tiene que cuidarse, porque esta profecía más certera le puede jugar bien o le puede jugar mal. ¿En qué sentido? Dios y la palabra salvan. Si usted está dentro del plan de Dios, usted va a ser salvo y usted va a estar a los pies de Jesús. Pero Dios y la palabra también al mismo tiempo condenan. Y si usted cae en manos de un Dios vivo, vaya, ya está escrito lo que va a pasar. Entonces, es por eso que a veces el cristiano se duele incluso por aquellos que no conocen del Señor, particularmente con aquellos que tenemos más cercanos a nosotros. Hablando de nuestro círculo o nuestro núcleo más íntimo, ¿verdad? Para aquellos que están casados, a lo mejor sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Es difícil ver a veces cómo esas personas que tenemos tan cercanas a nosotros no comprenden esta verdad y lamentablemente, humanamente hablando, pues podemos incluso tener una tristeza, porque los vemos y sabemos cuál es el destino. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, en el siguiente tema vamos a estar entrando a qué se entiende a través de la Escritura como la verdad. Creo que esto va a ayudar a contrastar un poquito en lo que estamos viendo sobre la Escritura ahorita contra la verdad y cuál es también nuestra postura. Nuestra postura también como iglesia, como creyentes, cuál es nuestra postura. ¿Para qué? Pues para que al final también usted el día de mañana, si necesita también en algún momento debatir algo, tenga las armas suficientes para hacerlo. Entonces, hermanos, por el día de hoy los dejamos. Esperamos que estos audios sean de bendición para su vida. Compártalos con quien usted considere pertinente hacerlo. Si tienen alguna pregunta, lo hemos dicho también en el servicio, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, mándenos un mensaje, ya sea que lo quieran mandar en grupo o lo quieran mandar de manera individual. No pasa nada, los tres estamos a sus órdenes. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, también. Sin más por el momento, pues bueno, los dejamos. Estos fueron los vigilantes. Esto fue una producción de Iglesia Misio Aguascalientes.